Lo segundo es que en ninguna elección se elige por el mejor programa de gobierno. Lamentablemente la comunicación política, como todas las decisiones de nuestra vida, está un elemento de racionalidad, pero está más marcado por un elemento de emocionalidad. Incluso cuando tú eliges una pareja, no eliges la pareja que mejor te prometa el futuro, que te dice los planes hacia dónde va, sino ese que te genera la emoción de ese pálpito de que por ahí puede ser. Así ocurre también en los pueblos. Entonces, lo que está ocurriendo en el caso de Petro, y es ahí en buena medida el gran daño que, así como le hizo mucho bueno y mucho beneficio a Colombia Álvaro Uribe Vélez, la permanencia de su participación política le ha hecho un daño irreparable a su imagen pública y a su propio partido político, porque se inmiscuyó como si fuese a un presidente en los temas de decisión del mismo presidente Iván Duque, y lejos de contribuir a construir un partido sólido, se ha anclado en su personalismo. Entonces allí hay un problema fundamental por la cual el antipetrismo, que era muy grande en Colombia, fue vencido por el antiuribismo. Entonces, de hecho, así se catalogó. Así como se hablaba mal de que Petro era Venezuela, se decía que Rodolfo Hernández y anteriormente Fico era Uribe, era Duque. Entonces, no es una elección que te diga el programa de gobierno es lo mejor, sino más bien la emoción y lo que está generándose en tendencia en los últimos años en las elecciones en América Latina es en contra de. Entonces, ese es nuestro, digamos, esto que tiene. Ahora, Gustavo Petro podrá desempeñar su programa de gobierno de forma afable, o todo lo que dijo lo podrá cumplir, ya verá y le tocará mucho. A mí me gustaría que me explicasen, alguno de ustedes me gustaría que me explicasen qué es lo que tiene que cumplir. ¿En qué consiste el gobierno, más allá de que es un gobierno socialdemócrata? ¿Qué le ha prometido a la gente que no encontraron en otro programa de gobierno de los otros candidatos? A ver, yo mencionaba hace un rato que es importante cuando hacemos análisis políticos, para que sean lo más estructurales posibles, contextualizar. Y desde esa perspectiva hay que ver el triunfo de Petro dentro del contexto de que es Colombia. Petro logra ganar entre tres factores fundamentales, porque logra ampliar en segunda vuelta la votación. Ayer votó 1.160.000 personas más que la que votaron en la primera vuelta. Y eso Petro lo logró en la medida de que en las regiones de Colombia, donde él más favorabilidad tenía, donde ayer votaron en torno al 60 y el 80% por él, como el Chocó, como la región atlántica, como el Magdalena, como Nariño, como el Valle, donde está la gran ciudad de Cali, hubo una ampliación de la votación en términos de población juvenil y población que históricamente no vota en Colombia, un país que adolece de lo que se dice técnicamente como una abstención estructural, debido a un conjunto de factores de esa sociedad. Por otro lado, Colombia en el año 2016 votó en contra de un acuerdo de paz que fue abanderado, ese rechazo al acuerdo de paz que promovía Juan Manuel Santos, un gobierno de centro derecha, y que rechazaba a Uribe. ¿Cuál ha sido el gran discurso y el significante político que Petro de manera transversal ha utilizado desde hace ya 6 años en Colombia? La paz, ¿no? El gran acuerdo por la paz que él ha propuesto. Entonces, cuando digo contextualizar en Colombia, es porque la clave del triunfo de Petro fundamental ayer es por un lado esa cuestión de la ampliación, por otro la campaña negativa que le pudieron hacer a Hernández, efectivamente, donde pasó de ser un señor chévere que hacía TikTok a un machista por sus propias declaraciones, y a un señor bastante errático de nuevo en sus propias declaraciones, que carecía de un programa. Y de otro lado, porque Petro logró conectar con esa Colombia periférica, que ayer fue la que se movilizó y le dio ese 1 millón de votos más, con el cual él logró que la correlación que se dio en primera vuelta, él la pudo romper, ¿no? Y pudo ganar, porque si se daba la misma correlación ayer que hubo en primera vuelta, por los datos que arrojaron la elección, Petro no iba a poder ganar, pero logró ampliar esa votación y le logró quitar votos a Hernández, sobre todo gente de centro, como muestran ciertas encuestas muy buenas que fueron identificando eso, y ciertos votos de Fico, que es
era gente ni de derecha ni de izquierda, pero que no le gustaba mucho Petro y votó por Fico, pero ahora vio a Hernández como era y se salió. Entonces, Petro en el contexto de Colombia representa para esa Colombia periférica, que la representa muy bien Francia Márquez, su candidata a vicepresidenta, hoy vicepresidenta electa de Colombia, una esperanza, una Colombia distinta frente a lo que hace 200 años ha ocurrido allí con los famosos planes familiares, con ese capitalismo extractivo, ese capitalismo basado en la tierra que ha habido en Colombia históricamente. Y Petro tiene un gran discurso, pudo conectar mucho con esa gente, él de alguna manera lo representa por su historia de vida. Entonces, yo diría, en mi opinión, que antes de introducirnos en una cuestión del programa de Petro, etcétera, etcétera, que es socialdemócrata, y obviamente que no es por eso que gana fundamentalmente, la gente no lee programas, lo que hay que ver con Petro es cómo él logra recomponer una Colombia periférica que no votaba, de jóvenes, mujeres, de gente negra, gente indígena, que ayer habían imágenes cruzando ríos, que habían viajado 8 horas para ir a votar, habían dormido afuera de los centros de votación, cómo él logra de manera transversal constituir un bloque, una especie de coalición demográfica con la cual hacerle frente a la Colombia tradicional que se había alineado directamente con Rodolfo. Entonces yo creo ahí está el meollo del asunto. Lo que me estás hablando entonces definitivamente es de un voto revolucionario de castigo hacia lo tradicional. Yo no le llamo revolucionario, no le utilizaría ese término. La palabra revolucionario. Supongamos que lo que quiero decir es un voto entonces de castigo a lo tradicional. O sea, no queremos seguir con lo mismo, nos vamos contigo. Sin duda, ese fue el voto de la primera vuelta, un voto de cambio, donde entre Petro y Rodolfo sacaron en torno al 70%, pero más que eso, yo creo, yendo a los fundamentos, ¿no?, a la cuestión de lo político, como se dice en filosofía política, a mí me parece que lo que hubo ayer en Colombia es una recomposición demográfica política de nuevos actores políticos que decidieron ir a votar en ese país que antes no votaban y que decidieron tomar parte en la historia de su país, y eso lo pudo reencarnar Petro. Por eso ellos han hablado de manera muy efectiva y muy real de esa Colombia de los nadies. Ellos le dicen que era gente que no votaba, que era gente que sufre el conflicto armado. En Colombia se dio un fenómeno muy triste de que en el año 2016, cuando pierde la consulta por la paz, en los territorios donde está la guerra, la gente votó por la paz, y en las grandes ciudades donde no está la guerra, la gente votó en contra de la paz. Ayer se cambia eso. Entonces yo creo que un gran titular que se podría hablar de Colombia político es que hay un cambio en el voto, en términos de que la Colombia del 2016, la que había ocupado Uribe, ya no existe en ese país, y es la que colocó a Petro presidente en el día de ayer. Eso yo creo que es lo fundamental de lo que ocurrió ayer, cómo esa Colombia se dio esa gran coalición demográfica. Y miren el mapa de la elección de ayer en Colombia. Todo el centro de Colombia lo gana Hernández de manera permanente, de manera fija, quiero decir. Y la frontera con Venezuela. Y la frontera con Venezuela, una parte, porque en La Guajira y en el Magdalena, que tienen conectividad con Colombia venezolana, gana Petro. Pero sobre todo Petro gana toda la costa atlántica y pacífica, y gana Bogotá. Pero Bogotá no es noticia, porque Bogotá es un bastón de izquierda hace 30 años. Pero gana toda esa parte atlántica, donde históricamente la gente no votaba, y ayer votaron en torno al 55 y 60%. De ahí sale ese millón de votos con el cual Petro puede ganar la elección de ayer. Bueno, yo no sé si me escucha, porque he tenido... Le escuchamos claramente. Sí, te escuchamos muy bien, sí. Se ven de maravilla. Yo estoy ahí bregando con Altiz, que me quitó el internet. Pero nada, quería... Claro, es que cambiaste la conexión y pagaste un marquesado de tal, y la quieres tener en la Toscana, y aquí no puede ser. No, gracias a Dios que al menos se están explorando algunas opciones para tener internet satelital con Elon Musk, y así nos quitamos un poquito de ciertas telefónicas que tienen el monopolio y al final dan un servicio pésimo de internet, y ni siquiera nacional, porque aquí hay zonas de silencio bastante grandes. Pero bueno, lo que quiero decir, escuchando, me parece espectacular el debate, y creo que le aclara a muchos oyentes y televidentes lo nuestro. Yo creo que se presenta en el panorama de América Latina una oportunidad de oro. Está en ver si estos gobiernos de izquierda, por ubicarlos en una posición, porque ya se han encargado de ubicar a los otros de derecha,
estos gobiernos diferentes que han sido respuesta a lo tradicional, que han sido un voto de castigo más que un voto por un programa de gobierno, no aprovechan su momento. Lo digo porque no es la primera vez que hay gobiernos de izquierda mayoritarios en América Latina, quizás de otra época, frutos del peor momento de la Guerra Fría, que era diferente, frutos de revoluciones a lo interno, Nicaragua, El Salvador, etcétera, ya ha superado esos momentos, incluyendo los propios conflictos bélicos y a lo interno de Colombia. Si América Latina y estos gobiernos pierden su oportunidad, perdiendo el tiempo en disquisiciones y en tonterías y en alianzas que al final no dan fruto por asumir una posición política. Creo que han ido cambiando y han sido un poco más prácticos, que es la ventaja que siempre el capitalismo le ha llevado. Ahorita Raniero decía, bueno, los de izquierda se reúnen y se critican entre ellos. Me parece también bien. Y los de derecha también lo hacen, pero se reúnen y son los que más grupos tienen, y el G8 y la OTAN, y tienen todos los grupos habidos y por haber. Y lo que sí han sabido es fijar posiciones para enfrentar a los otros grupos cuando existían los no alineados y todo aquello que existió en su momento. Digo esto porque ahora con la Cumbre de las Américas, Cuba y Venezuela y Nicaragua no fueron, no los invitaron. Y en un momento hubo una posición de barricada. Pues no va nadie. Y no, espérate, porque ya no se puede negociar así. No, hay que ir. Aunque no vayan ellos, porque no los invitaron. Si a mí me invitaron, como hizo el de Chile, o como hizo otro, yo voy y alzo mi voz allí y digo qué es lo que hay qué es lo que pienso, porque si no voy, no van a conocer nunca. Y eso ha variado un poco para no atrincherarse en posiciones. Pero pienso que lo principal está en cómo tratar el tema económico. A veces los gobiernos de izquierda han sido demasiado proteccionistas en cuanto a sus políticas económicas, y yo no voy a decir que es que regalan el dinero, pero dan dinero sin pensar. Y bueno, Venezuela lo ha sufrido independientemente de los programas de gobierno. Yo creo que el ex presidente ecuatoriano Correa hizo, claro, era economista, hizo una gestión de gobierno. Quizás en materia política metió su pata, pero en materia de gobierno dejó un gobierno estable, se aprovechó de los precios del petróleo, etcétera, etcétera, pero con un modelo que permitía llevar adelante programas sociales que son importantes, pero sin hipotecar el país. Independientemente, todos dejan deuda, todos se endeudan, todo esto, pero unos un poquito más racionales, quizás los de la derecha piensan más en el negocio, piensan más, y los de izquierda le dan más vuelo a las ideas, no saben cuánto cuesta llevar esto a la práctica, y ahí es donde fracasan. Es la oportunidad de oro que tiene América Latina, porque es la oportunidad que tienen para hacerle ver a Estados Unidos que lo de hoy es fruto de haberse despreocupado del continente de Estados Unidos. Y digo esto porque alguien me puede decir, no, pero lo mejor que queremos, los de izquierda, no, que no se ocupen de nosotros, no. Somos un continente y hay que vivir, y es el mercado por naturaleza de nuestros países, y necesitamos importar de ellos y exportar. O sea, no se puede vivir en esa tontería. Y Estados Unidos por muchos años, en el enfrentamiento con Venezuela y con Cuba y con los demás, se despreocupó del resto de América Latina. No importa, deja que los argentinos allá abajo se baten, y la inflación y aquello, no esto y lo otro. Y mire cómo se complica la cosa, y hacen tratados de libre comercio con el resto del mundo. Con América Latina es complicado, terminan invadiendo de productos los países de América Latina, y nosotros, ¿qué podemos exportarles? Si ellos para exportarle un aguacate al territorio americano es una serie de papeles y de cosas que hay que llenar, que no llega nunca un aguacate.